Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar nuevamente porque la primera no me sirve, por favor. Les pido que atención. Buenas noches, queridos amigos. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación con el tema Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Primeramente, se debe reconocer la importancia de este taller, ya que radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implica una concientización de las personas que favorecerá el empoderamiento de sus derechos. Los beneficiarios principalmente de este proyecto a desarrollar son jóvenes de 18 a 29 años de edad y comunidad en general. Lo que queremos conseguir con este taller es primeramente su ejecución, pretender concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria en el barrio Fátima sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información de Ecuador. Capacitar a la colectividad sobre la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante un taller. Conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Como podemos darnos cuenta, el tema es muy interesante, por lo que espero contar con su apoyo para desarrollar el presente trabajo. Posteriormente voy a proceder a compartir unas diapositivas para su explicación. Proyecto de vinculación con el tema Garantía sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Introducción. La importancia de la protección de datos y el adecuado uso de la tecnología y el mal uso que emplean los ciberdelincuentes para atacar a la sociedad mediante el cometimiento delictivo que atenta contra lo establecido en la legislación ecuatoriana, la cual garantiza el derecho a la protección de datos. ¿Qué medidas debemos tomar para protegernos? ¿La ley realmente protege y garantiza nuestros datos? Análisis normativo. La Constitución de la República del Ecuador 2008, sección tercera, Comunicación e Información, artículo 16. Numeral 2. El acceso universal a la tecnología de la información y comunicación. La creación de medios de comunicación social y el acceso a la igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estación de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias y bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la segunda cumbre sobre los caminos hacia una sociedad de la información, y el concepto de sociedad de información hace referencia a un paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo. Al comienzo de este nuevo milenio, la transformación ha impulsado principalmente a los nuevos medios disponibles para crear y divulgar informaciones tecnológicas y digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación se están digitalizando en muchos sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición progresiva de nuevas formas de organización social y productiva,
Esta actividad digital, que se va convirtiendo poco a poco en un fenómeno global, tiene su origen principalmente en las sociedades industrializadas y más maduras. La tarea de hoy en día como jóvenes es crear un marco regulatorio para la sociedad de la información, el respeto de los derechos humanos fundamentales. Como podemos darnos cuenta en esta imagen que les he compartido, los principales medios por los que actualmente compartimos nuestra información es por medio de Wikipedia, Google, Twitter, Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram, WhatsApp, Skype, Telegram. Todos estos medios nos permiten difundir información, ya sea profesional, personal e incluso íntima. Cabe recalcar que esta información, si bien la compartimos por redes, siempre va a quedar en el ciberespacio y está al alcance de cualquier delincuente que quiera aprovecharse y de alguna u otra forma sacar ventaja de manera lucrativa y maliciosa. En la Constitución de la República del Ecuador, artículo 66 sobre los derechos de libertad, expresa lo siguiente en su numeral 9. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre la información y datos de carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requieren la autorización titular del mandato de la ley. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, ni abierta, ni examinada, excepto en los casos previstos por la ley previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de asuntos ajenos al hecho que motiven su examen. Este derecho protege cualquier tipo de forma de comunicación. Como recomendaciones tenemos los siguientes para proteger nuestros datos. Primeramente, no accedas a enlaces a través de correos electrónicos sospechosos. Introduce tus datos en páginas seguras con el icono pequeño del candado. Usa un antivirus confiable y reconocido. Las entidades bancarias jamás van a solicitar tus datos personales a través de correos electrónicos, mucho menos comunicarse por llamadas. Si quieres algún servicio, acércate personalmente a tu banco. Revisa periódicamente los movimientos de tus cuentas. La mala redacción de un mensaje también es una forma o una alerta de que estás vulnerada a ser hackeada o acceder a tus datos. Villalba, en su obra Reflexiones jurídicas sobre la protección de datos y el derecho a la intimidad en la autodeterminación informativa, expresa: el derecho a la intimidad es sin lugar a dudas un elemento esencial de la libertad personal, constituido por el derecho a la protección de datos, que corresponde a una parte de esta ejecución plena de libertades otorgadas. Conviene conceptualizar el dato personal como aquel término utilizado para designar cualquier información relativa a un sujeto identificable, y el derecho a la protección de datos como aquella tutela de información de carácter personal que incluye su acceso, control, difusión de la misma. Por lo tanto, estos derechos elevados de carácter fundamental son tutelares de facultades del ser humano e impedir la intromisión no autorizada de los funcionarios públicos o de cualquier otro individuo respecto a los aspectos de datos personales que corresponden a sus pensamientos, a su hogar, a sus comunicaciones, incluso derecho a la protección de su tiempo libre. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el capítulo 2, artículo 10, sobre la seguridad de tus datos personales. Los responsables encargados de tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las aceptadas por el Estado y las técnicas, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otro índole, que protegen los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de los datos personales
y de su ámbito. La protección de datos personales en la era digital. Rovalina, en su libro Principios que rige a la protección de los datos, expresa los siguientes derechos. Consentimiento informado. La recolección, almacenamiento, uso, modificación o eliminación de los datos personales es indispensable contar con el consentimiento del titular de forma expresa. El derecho a la confidencialidad de acceso y circulación restringidas. Los datos personales siempre son confidenciales, excepto que exista el consentimiento de la autoridad judicial para divulgarlos. La autoridad judicial se aplica en casos en los que existe una lesión fundamental de las libertades o derechos de otras personas. Esto basado en el principio de la levedad. La levedad generalmente se da cuando hay un medio posible de sentencia acusatoria del cual se va a difundir los datos. Por ejemplo, se puede decir que X persona tiene denuncias por maltrato, amenazas o cualquier otro delito. Dicho proceso actual con estos antecedentes perjudicaría un nuevo proceso, lo cual generalmente hoy podemos observar en medios de comunicación, ya sea en el periódico o en televisión, que sale la noticia de que tal persona está siendo procesada por tal delito. Derecho a la justificación, pertinencia y sin exceso. No podrán recolectarse ni utilizar datos personales para fines incompatibles con aquellos para los que hayan sido recolectados. Tampoco pueden recolectarse de manera excesiva e ilegal o fraudulenta los datos. Deben hacerlo únicamente con el fin específico que se recolecta. El derecho al acceso de los datos personales. El titular de los datos personales tendrá acceso en cualquier momento a sus datos para autorizarlos, rectificarlos o modificarlos, incluso eliminarlos. El derecho a la seguridad. El encargado del tratamiento de los datos personales, sea una institución pública o privada, garantizará a través de las medidas técnicas, administrativas, entre otras, la seguridad de los sistemas que contengan los datos personales para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso progresivo no autorizado o fraudulento. En el Código Orgánico Integral Penal, sección sexta, delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, artículo 178, respecto a la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal accede, intercepte, examina, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, ya sean mensajes de datos, de voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicacionales, privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, serán sancionadas con una pena privativa de 1 a 3 años de prisión. Para evitar ser víctimas de extorsión, estafa o cualquier otro delito cibernético, se recomienda los siguientes. Primeramente, configurar tus redes como privadas. No compartes tus datos con desconocidos. Elimina contenido que pueda servir a otras personas para extorsionarte. No compartes contenido íntimo para evitar extorsión. No descargues aplicaciones desde foros o sitios web. Evita acceder a enlaces que ofrezcan premios o alguna promoción que tú no hayas solicitado. No inicies sesión en redes después de abrir un enlace sospechoso. No compartas contraseña o códigos personales con otras personas. Da de baja al buzón de voz y en el caso de que quieras utilizarlo, configúralo con un código o una clave. Paradigmas de la protección de datos personales en el Ecuador. Análisis del proyecto de la Ley Orgánica de Protección a los Derechos a la Intimidad y Privacidad de los Datos Personales.
Para proteger el derecho a la vida privada de las personas en esta era de la tecnología de la información, se sugiere lo siguiente, como objetivos principales: definir a los datos personales, determinar quién es el responsable del tratamiento de datos, regular cuestiones esenciales del tratamiento de datos, tales como la conservación, el acceso, la seguridad, la confidencialidad, determinar el nivel de protección adecuado para la transferencia de datos personales, en este caso a otros países. En el Código de la Niñez y Adolescencia, Derecho a la Información, artículo 45, tiene los siguientes derechos. Los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. En el artículo 46 del mismo código, sobre la información adecuada que deben recibir los menores. Requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social, cultural para niños, niñas y adolescentes. Exigirles que proporcionen en forma gratuita espacios destinados a programas del Consejo de la Nacional de Niñez y Adolescencia. Promover la producción y difusión de la literatura infantil y juvenil. Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas acorde a la necesidad lingüística de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a diferentes grupos étnicos. La Ley Orgánica de Protección de los Niños garantiza la protección de los menores de la siguiente manera. Garantiza la información, el asesoramiento y el apoyo y la atención integral, incluso de la familia y las personas en procedimientos judiciales que se sigan. Se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas y menores de edad y las personas con discapacidad en espacios de protección a las víctimas de delitos violentos graves. En el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 46, sobre las prohibiciones que se debe tener en cuenta hacia los menores. La circulación de publicaciones y videos, grabaciones dirigidos y designados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo o cualquier forma de acceso de niños y adolescentes a estos medios. Se prohíbe la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo, como lo podemos observar en las siguientes imágenes. De acuerdo a varios delitos que se han suscitado en nuestro país, el gobierno ha tomado las siguientes medidas. Incorporar agentes encubiertos detrás de las tecnologías, con la necesidad de, como ya lo dije, de incorporar un agente en la legislación ecuatoriana. Según Reyes, la Interpol en la lucha contra los ciberdelincuentes, apoyado con el soporte operativo e investigativo de inteligencia cibernética, análisis forense y digital, innovación e investigación. Ecuador, como miembro activo de más de 50 años, debe recurrir a las oportunidades tecnológicas que ofrece este organismo internacional como es la Interpol para enfrentar los ciberamenazas que principalmente afectan a los niños, niñas y adolescentes, quienes en la ausencia de un afecto terrestre, se puede decir de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelitos, etcétera, de todo su entorno social, encuentran en las redes sociales las respuestas al afecto. En este caso la mayoría de veces los encaminan e incitan a la muerte, como podemos, no sé si ustedes han escuchado sobre el caso de la ballena azul, en el que
al principio simplemente era un juego y terminaron en suicidios. ¿Alguna pregunta, Sí, señores? yo tengo una pregunta. A ver, diga, ¿Puedo? señora Gaby. Verá, hace rato estábamos en el tema anterior de un dispositivo, por ahí mencionó algo sobre un plan del gobierno anterior que estaba haciendo para concientizar a los jóvenes, que salía por televisión y todo eso, de que se educa. Ya. No sé si ese plan aún sigue vigente o no sé, pues el gobierno de ahora cómo está actuando para concientizar a los jóvenes y sobre la violación Bueno, actualmente, pues este de plan, el gobierno del presidente actual lo quitó porque considera que la educación principalmente viene desde la casa y considera que no es necesario la educación, ya no se transmite esta educación. Y en caso de haber una violación a algún derecho de estos del informático, ¿cómo se hace o cómo actúan ahí las autoridades? Ya en este caso se recomienda principalmente al afectado acudir a la fiscalía o a la policía a presentar la denuncia respectiva. Lo cual, como expliqué, el Estado garantiza la atención jurídica del afectado y el seguimiento del proceso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que desee realizar? Pueden encender los micrófonos. Ya. Como conclusiones tenemos, debido a que las leyes aún no son claras y precisas en la implementación de sanciones para dichos delitos cibernéticos, que más adelante espero compartir con todos ustedes aquí presentes porque se viene otro taller en la segunda parte. Este se Principalmente deberían dar prioridad a la protección de datos de todos los ecuatorianos, incluyendo el derecho a que si son víctimas tengan la confianza de denunciar y no quedar en la impunidad. Muchas de las veces pues no nos acercamos a denunciar, ya sea por temor o por vergüenza, se podría decir, porque no queremos vernos inmersos en procesos legales. En la actualidad, nuestros datos personales y la información íntima está expuesta a fines demasiado delicados, ya que dicha información la cargamos a diario a merced de ser vulnerados, ya sea en nuestro teléfono móvil, la tablet, la PC portátil, donde cargamos información necesaria, ya sea para trabajo o personal, muchas de las veces delicada, que eso nos llevarían a poner incluso a riesgo de nuestras vidas o a ser extorsionados. Por lo tanto, considero que la mejor manera es educarnos e informarnos cómo proteger y cómo cuidar principalmente a nuestros pequeños. Considerando que el círculo más vulnerable en esta sociedad sobre los delitos cibernéticos son especialmente los niños que desde muy pequeños ya tienen acceso a los teléfonos especialmente. Es necesario protegerlos, informándolos, educándolos y sobre todo controlándoles qué información observan.
Concluyo que dichos delitos cometidos desestabilizan a la víctima tanto económica como emocionalmente y pueden llegar a desenlaces fatales en torno al proceso psicológico de cada persona. Muchas gracias, chicos, por su atención. Por favor, encienda las cámaras para hacer unas capturas de pantalla. Ya está. Ya, chicos, les agradezco. Gracias por la información. Chao, chao. Muchas gracias. Ya pueden salir.